del Estado, la soberanía y también el derecho como norma jurídica. Entramos en materia. Cuando hablamos del Estado, en la clase anterior indicamos que el Estado es un concepto eminentemente político y que estaba integrado por dos elementos. Un elemento personal conformado por gobernantes y gobernados y otro elemento territorial constituido en el espacio o área geográfica donde el Estado se constituye para cumplir sus objetivos y fines. En este orden de ideas entraremos a analizar el Estado. Déjenme indicarles que esta noción de Estado es una noción de las más complejas y controvertidas en el ámbito de las ciencias jurídicas, políticas y sociales, tanto desde el punto de vista de su origen, su naturaleza y sus fines. En este orden de ideas, algunos pensadores consideran el Estado como un organismo natural, semejante al organismo biológico. Para otros, el Estado lo mira como el alma o el espíritu popular de un pueblo. Son muchos quienes consideran que es una mezcla de diferentes elementos: territorio, hombres, normas jurídicas. Hasta quienes ven en esta noción de Estado, jóvenes, como un sistema de normas, quienes lo explican con la personalidad jurídica relacionada con este sinónimo que siempre se confunde con el vocablo de nación. Han existido diferentes criterios de autores que nos hablan del Estado en su conceptualización. Para Hans Kelsen, considera que el Estado lo constituye un sistema de normas jurídicas, o sea, el orden jurídico genuino que regula la conducta individual y colectiva del ser humano en sociedad. Para otro tratadista como es Mauricio Jauriu, entiende al Estado de una forma dual, con una personificación jurídica de una nación desde el punto de vista subjetivo y como un régimen de ordenamiento equilibrado que impone a una nación, es decir, que impone el poder desde un punto de vista objetivo. Finalmente, el Estado, para los materialistas Marx y Engels, indican que el Estado es producto de la manifestación de las contradicciones irreconciliables que se manifiestan y se dan entre las clases sociales. Según estos autores, me refiero a Marx y Engels, el Estado existirá mientras existan las clases sociales. El Estado, afirman, es el órgano de dominación de una clase social sobre la otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esa dominación. Como vemos, existen variedad y diversidad de criterios del Estado desde un punto de vista objetivo o subjetivo en base a sus naturalezas y fines. Ante esta diversidad de criterios, jóvenes, que existía para explicar la naturaleza jurídica del Estado, los representantes de varias naciones se reunieron en Montevideo, Uruguay, en el año de 1934, en la celebración de la Convención Internacional sobre los Derechos y Deberes Fundamentales del Estado. Y en esa Convención Internacional sobre los Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, se logró concluir una definición básica y elemental de lo que se debe considerar el Estado. Y esta reza de la siguiente forma: el Estado es una reunión permanente e independiente de hombres propietarios de un cierto territorio común, el cual están asociados bajo una misma autoridad y un fin social. Reiteremos esta definición de esta Convención Internacional sobre los Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados.
celebrada en Montevideo, Uruguay, en el año de 1934, que indica lo siguiente, reitero: el Estado es una reunión permanente e independiente de hombres asociados y propietarios de un cierto territorio en común, bajo una misma autoridad con un fin social. Definición que consideramos acertada para los elementos que constituyen al Estado. Pero también existe otra definición muy importante y básica y valedera que nos da el tratadista mexicano Eduardo García Maínez, quien considera el Estado de la siguiente forma: el Estado, se indica, es una organización jurídica de la sociedad bajo el poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Una organización jurídica de la sociedad bajo el poder de dominación que se ejerce en determinado territorio. Si vemos las dos definiciones, desde la Convención Internacional sobre los Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, que indica que el Estado es una reunión permanente e independiente de hombres propietarios de un cierto territorio, o asociados bajo una misma autoridad con un fin social, y con la definición del García Maínez, que nos dice que el Estado también es una organización jurídica de la sociedad, o sea, el Estado, bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. De estas dos definiciones, que ambas son valederas, reitero, para definir al Estado, podemos concluir cuáles son los elementos que constituyen al Estado. Los elementos esenciales del Estado, jóvenes, son los siguientes. El primero lo constituye la población. El segundo, el territorio. El tercero es la organización política o autoridad, para otros autores o tratadistas también denominado el poder. Y cuatro, el fin social. Quiere decir, en pocas palabras, que los elementos esenciales del Estado son cuatro: población, territorio, organización política o autoridad, o también denominado poder, y fin social. Analicemos cada uno de estos elementos. La población es una agrupación de individuos que se van a constituir en un determinado territorio para realizar y ejecutar sus fines y objetivos. El segundo elemento del Estado es el territorio. Se define como la porción del globo terrestre en que cada Estado ejerce su poder. Se indica que forman parte del territorio el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el espacio de los mares territoriales, los lagos, los ríos, los canales y el mar territorial adjunto. En este sentido, en la Constitución Política de la República de Guatemala, jóvenes, analizamos cuáles son los bienes del Estado. Indica que los bienes del Estado son los siguientes: bienes de dominio público, indica el artículo 121 de la Constitución. Son bienes de dominio público las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos vertientes y arroyos que sirven de línea internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas
y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no aprovechadas por particulares en la extensión y término que fija la ley. Lo que constituyen también el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades descentralizadas o autónomas. La zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión y en la forma que determinan las leyes y los tratados internacionales ratificados por Guatemala. El subsuelo, los yacimientos e hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. Incluye los monumentos y las reliquias arqueológicas, los ingresos fiscales y municipales, así como los de carácter privado, que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y descentralizadas. En su parte también, el artículo 122 nos habla de las reservas territoriales del Estado e indica lo siguiente: el Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas, de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos y de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Como vemos, estas son lógicamente lo que es el territorio como un elemento del Estado, como porción del globo terrestre de cada Estado. Y la Constitución Política de la República de Guatemala lo delimita claramente cuáles son estas partes que constituyen los bienes del Estado dentro de su territorio, que lo encontramos regulado, reitero, en el artículo 121 y 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El tercer elemento del Estado es la organización política o autoridad. Se indica que en todo grupo social, sea esta familia, asociaciones, sindicatos e instituciones, se establece la distinción entre dos grupos de individuos, los gobernantes y los gobernados. Esto implica que se debe dotar al Estado de un sistema de normas y de reglas de conducta que los miembros de la propia comunidad deben de tener y observar en un régimen de gobierno capaz de hacer cumplir el sistema de normas, el debido cumplimiento del orden jurídico político genuino, o sea, que administra y ejerce el poder. En este orden de ideas, la Constitución Política de la República de Guatemala también delimita este tercer elemento del Estado y lo tenemos regulado en el artículo 140 y 141 y 152 de la Constitución Política de Guatemala. Miremos qué nos indica la Constitución en relación a la organización política o autoridad. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Artículo 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos está prohibida. Y concluyendo, el artículo 152 en relación a la organización política o autoridad nos indica: poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona,
sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio. También indica que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República. En estos artículos, repito, 140, 141 y 152 de la Constitución Política de Guatemala, encontramos regulado parte de este tercer elemento del Estado que se denomina organización política o autoridad. El cuarto elemento del Estado es el denominado fin social. El fin social es un punto de vista filosófico e ideológico del Estado. Este punto de vista del fin social constituye el problema básicamente ideológico del Estado, con el cual el Estado cumple sus fines y objetivos. Cualesquiera que sea el origen ideológico de un Estado, su sola existencia, es decir, la sola existencia del fin social, indica o presupone la realización de las actividades o fines en las que el Estado va a cumplir sus objetivos para regular las normas jurídicas en sociedad y para regular el derecho. El derecho está establecido como tal con un fin social de carácter filosófico e ideológico, que es el objetivo por el cual se constituye un Estado. Este fin social, que este es el pensamiento filosófico e ideológico del Estado, lo encontramos regulado en el artículo 1 y artículo 42 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y indica el artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Quiere indicar que el fin supremo con el cual el Estado se constituye, su fin supremo filosófico e ideológico por el cual se establece el Estado de Guatemala, es garantizar el bien común. ¿Y qué es el bien común? El bien común lo ampliamos con el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que indica en su parte conducente que el interés social debe prevalecer sobre el interés particular. Serán nulas, indica la Constitución, ese artículo 44, ipso iure, las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan o restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. En ese sentido, recordemos que el fin social que el Estado de Guatemala es el bien común, es garantizar el bienestar social de sus habitantes. ¿Y cómo se garantiza ese bien común? Satisfaciendo como obligación y mandato del Estado por la Constitución las necesidades materiales y espirituales de todos los ciudadanos y personas que se encuentran ubicados como población dentro del territorio guatemalteco. Lógicamente, este bien común debe ir asociado a una igualdad de principios de relaciones políticas, sociales, económicas, educativas y culturales, en donde el ser humano pueda desarrollarse como persona dentro de su territorio. Bien. Analizado todos estos elementos del Estado y logrando ya establecer una definición concreta de Estado, pasemos a hablar a continuación de lo que constituye la soberanía. Junto al concepto de Estados jóvenes, es imprescindible examinar el concepto de soberanía, porque este concepto de soberanía se encuentra implícitamente ligado a lo que es el Estado. El origen de la palabra soberanía se remonta
en las postrimerías del feudalismo. Aparece en el año 1577 con la expresión de Juan Bodino. Ustedes en su libro de elementos fundamentales de la ciencia del derecho número 1 nos indica que esta soberanía surge a finales del feudalismo como un poder o mandato del Estado absoluto y perpetuo. Así se inició este concepto de soberanía. Y posteriormente, conforme fue evolucionando este concepto de soberanía, es introducido al estudio de la ciencia política para analizar y afianzar en aquellos entonces el poder absolutista y monárquico del rey. Estas facultades soberanas de Estado hacia los gobernantes fueron consideradas como mandatos y destinos de regulación de conducta en aquel entonces para sus pueblos. Desde el punto de vista etimológico, jóvenes, el término soberanía se deriva del vocablo supremus, que en latín significa lo más elevado, lo supremo o lo inapelable. Rodrigo Borja, al indicar lo de la soberanía, indica que es la facultad que tiene el Estado para obligarse y determinar y obedecer los poderes de las autoridades que se regulan ajenos a los suyos. Todos sabemos que el Estado es una organización soberana que está lógicamente dotado por un poder sustantivo supremo, inapelable, irresistible. Este poder supremo se manifiesta exteriormente hacia los ciudadanos para regular y controlar la conducta individual y colectivamente del mismo en sociedad, y es parte del control de la correcta administración del ejercicio del poder estatal. Es un monopolio, la soberanía, un medio de coacción física y legítima dentro de un territorio. Lógicamente, al analizar como poder supremo del Estado la soberanía, podemos concluir y definir a la soberanía de la forma siguiente. La soberanía, jóvenes, es una potestad suprema que tiene el Estado para realizar sus fines y por ende regir a la propia comunidad. Entonces, recordemos que la soberanía como tal está implícita dentro de lo que es el Estado. Esta es una potestad suprema que el propio Estado tiene para realizar sus fines y por ende para regir a la propia comunidad. La soberanía contiene dos elementos. ¿Cuáles son los elementos que constituyen a la soberanía? Uno, la supremacía, y dos, la independencia. ¿En qué consiste la supremacía como elemento de la soberanía? Consiste en la voluntad del Estado y no admite contrario dentro del orden interno. Es decir, que se impone hacia todo un conglomerado social, dado que este está respaldado por este poder supremo irresistible, que está condicionado únicamente al ejercicio del poder político dentro de un determinado territorio, porque lo contrario no sería soberano ni poder del Estado, sino se impone hacia el conglomerado social, hacia lo demás. El segundo elemento de la soberanía es la independencia. Este elemento de la soberanía del Estado se manifiesta respecto al exterior del Estado. Esto permite actuar a los estados para poder conducirse en el campo internacional con otros estados en igualdad de condiciones,
manifestando cada estado su independencia para determinar su organización constitucional en el ámbito de otros estados, en el ámbito internacional. La independencia de cada estado se manifiesta con la forma de gobierno, la forma de elegir sus autoridades sin sufrir presiones de ningún tipo, ni intervenciones exteriores que limitan o perjudiquen las condiciones de la libre determinación de los pueblos. En esto constituye la independencia como elemento de la soberanía de un Estado. Explicando los dos elementos del Estado, soberanía e independencia, pasemos a analizar las características que contiene la soberanía. La soberanía contiene cinco características. ¿Cuáles son esas cinco características que contempla la soberanía? Se dice que la soberanía, 1, es única, 2, es inalienable, 3, es indivisible, 4, es imprescriptible y 5, es indelegable. Reiterando, las cinco características de la soberanía son única, inalienable, 2, 3, indivisible, 3, indivisible, 4, imprescriptible y 5, indelegable. Analicemos cada una de estas características de la soberanía. ¿Por qué la soberanía es única? Porque se da sobre un determinado territorio. Es decir, que la soberanía ejerce su poder en un territorio sobre el ámbito de las personas que la habitan y se somete el poder dentro de un espacio y un área geográfica. Por eso, cada estado tiene su propia soberanía, por eso es única. La segunda característica de la soberanía es que es inalienable. ¿Por qué la soberanía es inalienable? Porque no se puede ceder a favor de nadie. La soberanía no está sujeta o objeto de ningún tipo de negociación. No se puede, la soberanía no se puede ceder a favor de nadie ni está sujeta a negociación, por eso es inalienable. La tercera característica de la soberanía es que la misma es indivisible. Se dice que es indivisible porque la soberanía constituye un todo armónico que no es susceptible lógicamente de división. Ni sus elementos, ni sus poderes pueden ser detentados por un organismo o por persona alguna individualmente considerados. La soberanía no puede aumentarse ni disminuirse porque recordemos que es única. La cuarta característica de la soberanía es que la misma es imprescriptible. Se dice que la soberanía es imprescriptible porque sus derechos no se extinguen por el transcurso del tiempo. Y la quinta característica de la soberanía es que es indelegable. Se establece como principio fundamental que la soberanía reside en el pueblo, en la nación entera, y no en persona u organismo individualmente considerados. Sin embargo, para ese uso exclusivo y el fin de ejercitar los derechos soberanos, el pueblo, a través del sufragio universal, puede elegir a sus autoridades para que los representen y hacer efectiva esa soberanía. Tal es el caso de los regímenes representativos como el de Guatemala, en donde el pueblo elige a diputados
que van a conformar y constituir un Congreso de la República, elige a su presidente y a su presidente y a otras autoridades para que ejerzan y administren esa soberanía, que es un derecho y un poder únicamente del pueblo. En relación a la soberanía, también la misma se encuentra regulada en la Constitución Política de la República de Guatemala y nos establece lo siguiente. Recordemos que indica el artículo 141 que la soberanía, artículo 141, la soberanía radica en el pueblo. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. E indica la Constitución que la subordinación entre los poderes del Estado está prohibida. Entonces recuérdense que el soberano es el pueblo, no organismo o persona individualmente determinada. La soberanía es un derecho y un poder legítimo soberano del pueblo, conforme a la Constitución Política de la República de Guatemala. Analizando ya las 5 características de la soberanía, hablemos de lo que es el poder. Como hemos dicho que la soberanía es el poder supremo que tiene el Estado para cumplir sus objetivos y fines y regular a la propia comunidad, hablemos de qué es el poder. Al poder, jóvenes, se le conoce como una potestad, un imperio o mando de atribución determinada ejercida por una autoridad. Por lo general, ese poder recibe nombre de gobierno. Dentro de un sistema democrático está constituido, como hemos visto, en 3 organismos del Estado, que son los poderes públicos creados por el propio Estado. En Guatemala, estos poderes están delegados en los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, para nuestro conocimiento y acervo jurídico y cultural, recordemos que el poder es una potestad, un imperio o mando de determinada atribución ejercida por una autoridad, que por lo generalmente esa autoridad en nuestro medio recibe el nombre de gobierno. ¿Y qué es, en pocas palabras, el gobierno? El gobierno es la dirección y administración del Estado. Recuérdense que el gobierno es conocido como una dirección o administración del Estado. En el aspecto político, el gobierno es considerado como el propio Estado en acción, encarnación del poder mismo. Por lo tanto, es un elemento primordial del Estado. Montesquieu, al hablar de la separación propia de los poderes públicos, se preocupa sobre todo analizar esta administración y dirección del Estado en los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. En síntesis, el gobierno referido en las sociedades políticas actuales va a representar el medio en el cual el Estado subsiste y cumple con sus fines. Ya, analizando el poder como concepto y gobierno, entremos a analizar a continuación lo que es el derecho. ¿Por qué surge el derecho? Las normas jurídicas, las reglas de conducta surgen dentro de un Estado por la coexistencia de los hombres en las diferentes formas de organización social. Y surge, lógicamente, con formas para regular esa conducta a través de normas de variada naturaleza. Así vamos a encontrar, jóvenes, que a lo largo de la historia
en la vida social del ser humano ha regulado sus conductas por normas de carácter consuetudinario, es decir, normas que se derivan de la aplicación de la costumbre, normas morales, religiosas, normas de cortesía y las propias normas jurídicas, que es la esencia del propio derecho. En cuanto a la importancia de derecho, esto se va a dar porque va a regular, y hemos reiterado, la conducta humana que se desenvuelve en el seno de la propia sociedad y fundamenta la estructuración del Estado. En este orden de ideas podemos definir qué es el derecho. El derecho, jóvenes, es un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes que tienen como objetivo ordenar de cierto modo la conducta de los hombres dentro de las relaciones sociales que establecen, tendientes a la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales dentro de una organización estatal determinada, con el fin de mantener dicha organización y lograr la realización de los intereses a ellas inherentes. Esta definición de derecho es tratada y analizada por el tratadista Mario Alvarado Polanco. ¿Por qué se dice que el derecho es un sistema coactivo de normas? Porque la norma, las reglas de conducta, al ser creadas por el Estado, son impuestas por el mismo, aún en contra de nuestra voluntad. La coercibilidad es un elemento propio de la norma jurídica que se impone a todos, y en caso de incumplimiento del acatamiento del derecho, el Estado tiene mecanismos, aún utilizando la fuerza, para hacer cumplir sus propias normas jurídicas. Al ser el derecho un sistema coactivo de normas, estas normas van a generar autorizaciones y deberes. Las normas jurídicas regulan derechos y obligaciones del ser humano en sociedad. Y estas normas que van a regular la conducta del hombre, del ser humano en sociedad, tienen por objeto o fin, como lo he reiterado, regular la conducta de los seres humanos dentro de las relaciones sociales que van a establecer, tendientes a la satisfacción de sus necesidades. Quien la va a administrar y regular va a ser una organización estatal determinada. Esa organización estatal determinada es el Estado, con el fin de mantener a través del poder esa organización. Y el Estado con esto logra la realización de sus intereses inherentes, por el cual se crea el mismo y su fin social. Esto es, en pocas palabras, lo que es el derecho como sistema coactivo de normas, reguladoras de conductas, generadora de derechos y autorizaciones o deberes dentro de la sociedad, que es administrada y organizada por un órgano estatal que se conoce como Estado, en la cual la misma ejerce el poder y controla los destinos de la sociedad, con el cual cumple sus fines y objetivos por el cual el mismo ha sido creado. Con esta circunstancia de análisis de la segunda parte de Hombre, Sociedad, Estado y Derecho, damos por concluido el tema del módulo 1 del curso de Introducción al Derecho 1 y pasaremos a la fase de preguntas y dudas que ustedes tengan sobre el tema desarrollado en esta jornada, que es el derecho, la soberanía, elementos de la soberanía, características, poder, gobierno y derecho. Los dejo en el uso de la palabra para que puedan hacer sus preguntas correspondientes a lo que hemos analizado en esta jornada virtual. Pueden utilizar en su orden el uso del micrófono si van a hablar, siempre levantando la manita para darse el orden, o si no, en sus mensajes de llamada.
Alejandro René, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Desde qué página, desde qué página se inició y en qué página se finalizó el tema de hoy? En su ¿Tiene su libro. libro usted a la mano? Sí, aquí lo tengo. Mire, comenzamos con en la página número 15 y estamos finalizando con la página número 25 Muchas gracias, licenciado. para servirle. Steve Pereira, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Mucho gusto. Igualmente. Yo tengo unas dudas sobre las características de la soberanía. Sí. La número 3 Ujú. es indivisible. No lo Indivisible. entendimos. Ajá. La soberanía, la soberanía no se puede dividir. O sea, la soberanía está integrada con un solo elemento. Usted no puede separar la soberanía y dividirla en diferentes partes. ¿Por qué? Porque la soberanía está ejercida como un poder soberano que únicamente está y radica en el pueblo. Ninguna persona puede arrogarse el derecho de ser de esa soberanía. Ni organismo individualmente hablado puede arrogarse el derecho a esa soberanía porque esto está única y exclusivamente bajo el control del pueblo. Por ejemplo, una autoridad no puede ejercer la soberanía e imponerse sobre todos los demás, porque esa soberanía es únicamente el único que la posee en su control absoluto es el pueblo. Lo que hace el pueblo es que la delega para que la administre. La constitución política dice que la soberanía radica en el pueblo. Y esta soberanía es única, granítica y armónica, en todo coherente. Ni una persona puede dividirla porque ese poder es absoluto. Y hacer un poder absoluto lo hace indivisible. Por eso es esa característica, compañero. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Edín Guerra. Yo siempre, perdón, Edín, siempre me aparece GO9. ¿Qué significa eso en su nombre? Buenas noches, licenciado. Lo voy a cambiar. Es que este es el correo Su correo. Sí. que utilizaba en la universidad. Muy bien. Yo es segunda Por eso carrera no le que digo estoy GO9 arrancando. porque siempre le digo con su segundo nombre, Edín Guerra. No sé. Así es. Sí, lo voy a cambiar. Es que así quedó desde unos cursos del Muy bien. semestre pasado que nos Sí, porque siempre me dijeron. parece aquí un 9, entonces. Bueno, Lo voy a cambiar. no tenga pena, yo ya sé que. Lo escucho. Bueno, gracias. Con relación o en seguimiento a lo que mencionaba el compañero con el tema de la soberanía, dice que la soberanía es del pueblo, pero lo que se hace es que se transfiere a ciertos organismos para que la administren y Así es. hagan en teoría el buen uso. La pregunta es, o para tal vez como tema de análisis, cómo se transfiere para que la administren en nombre del pueblo, si esta administración no es correcta o va en contra de favorecer a ciertos grupos, llamémoslo así, que puede ser la minoría, ya siguiendo la línea de lo que usted expuso, creo que el pueblo está en todo el poder o el derecho de levantarse y revocar a quien le transfirió la administración. El asunto es, creo yo, que como por desconocimiento que tiene el pueblo, pues no ejerce ese derecho de hasta poder revocar o quitarle esa administración que está transfiriendo, ¿verdad? Correcto. Entonces, es solo ese comentario adicional. También anteriormente estaba hablando del tema de Estado. Y pues tiene varias características o para cómo entenderlo mejor. Elementos. Una de ellas, pues, que es el espacio, incluyendo el espacio físico,
que tiene todas las características que ya mencionó. Ahora bien, y que se administra como que a sí mismo. Ahora bien, en el caso de los Estados Unidos, ¿cómo funciona ahí, licenciado? Porque entiendo, siguiendo la base de todos los elementos y características de la propia palabra o definición Estado. ¿Cómo funciona Estados Unidos? Si cada Estado se rige a sí mismo, pone sus propias normas, o el gobierno central las delega a cada Estado. ¿Cómo funciona en Estados Bueno, Unidos, considerando que son Estados Unidos? sí, recuerdes que Estados Unidos es un Estado federado. Es una federación, una unión de estados que conforman Estados Unidos, por eso se llama Estados Unidos de América, porque son estados que están sujetos bajo una federación. Cada estado tiene sus propias normas normas internas, pero existe una ley federal que es valedera que prevalece sobre las normas de cada estado, que es la ley federal que administra toda la federación bajo un poder central que es el gobierno que rige a Estados Unidos de América. Y recuerde que existe un sistema bicameral en el sistema legislativo de Estados Unidos, que es el Senado y el Congreso. Y sobre ese sistema bicameral es en el cual funciona el ejercicio de los poderes del Estado. Su sistema es federado, constituido en una federación. Ok. Gracias, licenciado. Igual que la República de México es un Estado federado. Ok, muchas gracias, ya me quedo Va a claro. servir. Steve Pereira. No, disculpen, no activé la mano. Perdón. Lauri Sebastián. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se refiere la característica número 2 cuando dice que no es objetivo de negociación? ¿Por qué no? Es inalienable, porque usted no puede ceder parte de su territorio a otro estado sin consultarlo al poder soberano que es el pueblo. Ah, muy bien. No puede cederse, venderse a favor de nadie. Ok, muchas gracias. Va a servirle. Edín, ¿va a preguntar algo? No, licenciado, se quedó arriba la mano. Muy bien. Entonces, Gabriel González y Jeffrey Ortega en su orden. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, es una duda la que tengo. Si el derecho se compone por normas que están establecidas por el Estado, ¿el derecho está sobre el Estado o el Estado está arriba del derecho? No. El derecho es el instrumento por el cual el Estado cumple sus fines y objetivos. O sea, el derecho es el instrumento por el cual se constituye el Estado. Para mantener el control de la sociedad se necesitan normas de conducta. O sea, es el instrumento por el cual el Estado se impone a la sociedad para cumplir sus fines y objetivos. Ok, muchas gracias. Para servirle. Jeffrey Ortega. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo yo medio me quedé corto de internet. O sea, se fue la conexión cuando usted mencionó Estado y enumeró población, territorio, organización política o autoridad. En la número 1, en población, no escuché mucho esa definición. Será tan amable de... Jeffrey, vamos a hacer una temática con usted. Cuando habla de población, ¿qué se imagina? Gente, comunidad. Comunidad. ¿Y la comunidad por quién está conformada? Por el pueblo. Personas. Grupo de seres humanos, ¿verdad? Sí. Es una población. Sí. ¿En dónde se constituye una población? ¿O dónde se establece? ¿En dónde se establece una población?
Ayúdenme, compañeros. En un determinado territorio, o sea, para que para que una población se establezca tiene que tener un área geográfica, un territorio, ¿va? Se establece un determinado territorio en el cual la población va a cumplir sus fines y objetivos. O sea que la definición de población es una agrupación de individuos que se constituyen en un determinado territorio en donde va a realizarse y cumplir sus fines y objetivos esa población. Esa sería la definición de población. No. Gracias, Lee. Va a servirle. Ricardo Díaz. Jeffrey, no sé si tiene alguna otra pregunta, perdón. Ricardo Díaz. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas Solo una consulta que tengo acá un poco de duda referente a la soberanía. Podemos también tomar en cuenta o considerar que el artículo 277 de la Constitución que dice sobre la iniciativa para tomar alguna decisión, ¿esa también es parte de la soberanía o ha sido como una subclasificación que se ha hecho? Porque creo que es parte de reformas que se han hecho a la Constitución, pero lo escucho, licenciado. Las reformas a la Constitución, sí. En la literal D, que es donde se ejerce la soberanía, el pueblo puede solicitar reformas a la Constitución, el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados o registrados en el registro de ciudadanos. Ahí se ejerce parte de la soberanía, en reformas a la Constitución política. Sí es incluyente. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Bien. Carlos Pinto y Oscar Martínez en su orden. Buenas noches, licenciado. Buenas Al mismo noches. tema, a la soberanía indicaba que tienen los dos elementos, la supremacía y la independencia. En esta usted menciona que la supremacía consiste en la voluntad del Estado prácticamente, la que impone Imponerse a la población, a la ciudadanía, a las personas, sobre todo dentro de un territorio, sin el cual no podría ser supremo este elemento porque es el ejercicio del poder que se administra. Por eso es la supremacía. Correcto. Y la independencia es lo contrario. Es la forma en que un Estado se manifiesta al exterior en relación dentro de la comunidad internacional con otros estados. Y dice que esa independencia debe ser entre los estados en un plano de igualdad, en lo cual los demás estados respeten su forma de organización política de ese estado, su sistema de organización constitucional, su forma de elegir a sus autoridades, sin ejercer ningún tipo de presión, intervención exterior que limite y condiciones la libre determinación de un pueblo. Eso consiste en la independencia con elemento de la soberanía. Ahí es donde entran los 5 elementos o las 5 características, ¿verdad? No, esos son los elementos. Aparte son las características. Ok. Gracias. Para servirle. Oscar. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta con eso de la soberanía, en lo que usted indicaba de que ningún estado le puede ceder terreno a otro. ¿En qué se puede incautar lo del caso Belice? Que fue cedido cierto territorio a la colonia inglesa. Lo que pasa de que en la historia de lo que es el problema de Belice, nuestras autoridades después de Guatemala logró su independencia de la corona española, había una cierta concesión en la parte superior de Belice que España le había cedido a Inglaterra para la explotación de madera. Pero los ingleses poco a poco, por ese desorden que existía en la Federación Centroamericana, fueron abarcando y corriendo territorio. Pero al momento en que Centroamérica logra su independencia y Guatemala, todo el territorio por lógica y por derecho internacional pasar a formar parte del territorio del Estado, y en este caso del Estado de Guatemala. La falta de una correcta administración política de los gobernantes que se dieron después de la independencia fue utilizada por
por los ingleses para irse apoderando de territorios extracontinentales. Y se llega el momento en el cual tenían ya parte intervenida, usurpada ilegalmente parte de ese territorio, y Inglaterra en esa época de 1852 comienza a negociar la compra del territorio al Estado de Guatemala, y con la obligación de dar una compensación adicional de crear una carretera que uniera el Atlántico con el Pacífico. Circunstancia que Inglaterra incumplió en este contrato, ese convenio. No dio el dinero, las libras esterlinas, ni creó la carretera, por lo cual ese tratado quedó sin efecto. Y lógicamente un tratado que queda sin efecto con una de las partes en el derecho internacional no cumple, el Estado se rescinde, todo pasa como estaba anteriormente. 12.250 kilómetros cuadrados, que es lo que está reclamando actualmente Guatemala por derecho internacional y por fundamento legal, es un territorio que actualmente fue usurpado en su oportunidad por la corona británica, y después al darle una pseudo independencia a Belice, le otorgó toda esa área geográfica como parte de su territorio. Pero eso es como que usted prácticamente tenga un inquilino en su casa, y conforme el tiempo se apodera de su bien inmueble y después dice que él es el propietario, cuando usted únicamente estableció un contrato de arrendamiento. Es el mismo caso análogo y típico de lo que está pasando con Belice y el territorio que Guatemala está reclamando. Eso en el ámbito de derecho internacional tendría que darle, si se aplica conforme la ley, la razón a Guatemala. Pero son áreas usurpadas por una pésima administración política de los gobiernos anteriores. Quiere decir que esos territorios todavía están en disputa. Ahorita está en la Corte de la Haya, la disputa de ese reclamo territorial. La Corte de la Haya dentro de 2 años va a dictaminar a quién le corresponde el derecho, si al Estado de Belice o a Guatemala, y se van a delimitar la frontera, porque no existe límite fronterizo entre Belice y Guatemala. Guatemala no reconoce los límites con Belice, por esa usurpación de tierras que Inglaterra en su oportunidad hizo sobre el Estado de Guatemala. Licenciado, perdone. Muchísimas gracias, Lick. Muchísimas gracias. Servirle. Licenciado, Odilio, buenas tardes, si lo escucho. ¿Sí que me hablaba? ¿Odilio o quién? Aquí tengo en su orden Odilio. Entonces, bueno, si no está Odilio, le damos la oportunidad a Erin nuevamente. Buenas tardes, licenciado. Odilio, muy bien. Fíjense que tengo una duda. ¿Por qué la soberanía cuenta con el monopolio de la coacción física legítima dentro de su territorio? Porque en eso consiste la supremacía. Recuérdense que el poder se impone a la población para cumplir sus objetivos y fines, porque es la forma en que el Estado puede administrar el mismo. O sea, no podría ser supremo el poder si no se ejerce un poder de control y monopolio sobre el mismo, sobre un territorio. Okay. Por eso es la soberanía tiene la supremacía, porque el elemento de la supremacía es imponer el poder del Estado sobre su territorio a todos sus habitantes. Si no, dejaría de ser poder. Control de administración. Edín Guerra. Gracias. Con relación a lo que comentaba usted de que originalmente sí se hizo algún tratado o convenio con Inglaterra de vender.
y también lo que mencionaba que no se puede, parte del Estado no se puede ceder, a menos que se haga una consulta o que el pueblo lo diga. En ese sentido, en esa ocasión se hizo esa consulta al pueblo con recolección de firmas o no sé cuál será el procedimiento para que hayan llegado aunque no se cumplió, pues, pero llegaron al acuerdo de vender con Inglaterra. No, nunca. Y entonces, ¿cómo habrán tomado la decisión de, bueno, vendamos? Pero recuerde que antes había una anarquía en normativas en Guatemala en el año en el año de 1800. O sea, era el inicio del inicio de un estado, de estados independientes. Recuerde que Guatemala se separa el último estado que se separó de la Federación Centroamericana fue el estado de Guatemala en 1849. Todavía mantenía el espíritu de la federación cuando todos los demás países de Centroamérica ya se habían convertido en repúblicas independientes. Entonces, a raíz de eso, comienza ya con las constituciones de Guatemala a redactarse y comienza con ese problema que ya existía del territorio de Belice, que fue una invasión territorial. Es una invasión. Cuando ustedes miren historia jurídico-social de Guatemala en el segundo semestre de este año, ustedes van a ver todos los errores y las tonterías que los gobernantes cometieron después de Guatemala como estado independiente en la cesión de territorio guatemalteco. Todo lo que Guatemala perdió y cedió, sobre todo con México. Se perdió bastante territorio con México en las delimitaciones. Se perdió el Soconusco. El Soconusco eran 20,000 kilómetros cuadrados que Guatemala no quiso reclamar esa área territorial. Se perdió parte prácticamente de lo que era parte de arriba del Petén, 12,000 kilómetros cuadrados. Ustedes han visto el mapa de Guatemala, cómo está trazado. Arribita con regla, esa línea fue un trazo que hizo México con una regla, bajó la reglita para abajo del Petén, le hizo el piquito al mapa y agarró como límite el río Sumacinta, bajó y siguió la reglita y baja la reglita y llegamos al límite de un río, el Suchate. Así fue como México delimitó las fronteras con Guatemala, con regla, ni utilizando mecanismos de azimut y nada de eso, controles para ver, y colocó sus mojones. Y los gobernantes de aquel entonces, amén. Lo mismo pasó por el lado con Honduras, lo mismo pasó con El Salvador. Bueno, pero eso dejémoslo al profesor de Historia Jurídica Social de Guatemala para que le aclare este punto de historia de Guatemala. ¿Alguien más, jóvenes, que quiera hacer alguna pregunta? ¿O se quedaron calladitos? De mi parte ya no, licenciado. Todo está todo ampliamente detallado, identificado. Muy bien, licenciado. Está claro como el agua. Bueno, Giovanni Godín. Giovanni, buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sé si me escucha. Buenas tardes. Lo escucho muy bien. Un gusto saludarlo. Igualmente. Estaba notando que hace una lectura complementaria con el libro. Digamos, hay parte del libro que nos da toda la información que usted nos comparte y aparte hay una información complementaria. Yo no sé si usted nos, aparte de la bibliografía, ¿hay algún documento que usted nos sugiera para poder complementar al libro? ¿Cómo qué, con qué información complementaria? Los artículos que cité, ¿no? Sí, digamos, los artículos no aparecen directamente ahí en el texto, ¿verdad? Es como una... Me imagino que es un texto propio suyo, pero... Es el manejo de la Constitución. Sí. O sea que ustedes tienen que tener su Constitución para ir haciendo sus anotaciones. Claro, claro.
Pero Ajá. me surgió la inquietud, dije yo, de repente usted nos sugiere alguna otra lectura que podamos ir complementando, digamos que usted, por Bueno, otro su libro, otro experiencia, texto. digamos. Sí, Cualquier sí. texto de principios generales del derecho, cualquiera. Ah, ok. Si tuvieran Ok. García Maínez, pues magnífico. Pero un ok. García Maínez le cuesta ahora más de 1,400 quetzales. O sea, cualquier texto Sí, que usted tenga de derecho lo puede complementar. Muchísimas gracias, licenciado. Muy Pero lo que amable por estamos la viendo, respuesta. por eso tienen que tener su constitución a la mano. Muchas gracias. Porque ustedes van a llevar con análisis de doctrina y principios de la constitución. Vamos a ir relacionando la constitución política con los temas que vamos a abordar. Carlos Pinto. Gracias por la palabra, licenciado. Prácticamente todo lo que estamos viendo es de su libro, los parciales y todo lo que hagamos va a ser de su libro. Todo es del libro. Con la constitución política, que en este Con caso la usted lo que nos está haciendo es dictando los artículos para que solo los anotemos y luego obviamente los leamos y complementemos junto a las anotaciones que estamos haciendo. Correcto. O sea, no Usted hay lleva... nada de otro lado donde van a venir los parciales, ¿va? Porque estoy No, enfocado. solo sobre el libro. Lo que ustedes hacen una anotación, ustedes lo que hacen es una anotación haciendo su texto paralelo. Para que ustedes tengan más guía de información. Perfecto, muchas gracias. Sí, porque hay bastante información y surgen más cuestiones, más preguntas sobre todo lo que nos rodea acá, pero entonces nunca terminaríamos. Porque hay tantas cosas. Este campo es amplio, es amplio. Gracias. Es amplio, sí. Muy bien. Entonces, ya no existiendo más dudas que tengan al respecto, jóvenes, damos por concluida la clase. Solo una observación, jóvenes. Familiarícense con su claro institucional de su sección, porque ese clarón que ustedes tienen es el donde ustedes pueden ubicar todo tipo de información y la guía donde ustedes están conectados y donde se sube la mayor cantidad de material. ¿Por qué les digo? Porque al momento de su evaluación ustedes tienen que saber cómo ingresar a su prueba y dónde encontrar todo tipo de información. Lean toda la información que se les manda y que se les sube, jóvenes. Bueno, algunos andan siempre preguntando en dónde es, cómo hago para entrar, todo está, todas esas guías e instrucciones están en el claro institucional. Familiarícense con esa herramienta, porque ahí es donde está el porcentaje de toda su clase virtual y toda la instrucción virtual que ustedes van a recibir dentro del presente semestre. Por favor, para que tomen nota, para que vayan familiarizándose con esta herramienta, con esta plataforma, para que no les agarre a la hora del examen ese problema. ¿Estamos? Bien. Entonces, bueno, nos vemos el próximo día lunes. Entramos con el tema origen y esencia del Estado y el derecho. En su primera parte vamos a iniciar con la concepción filosófica idealista, es decir, vamos a entrar con aspecto filosófico. Entonces, mucho ojo, porque algunos le huyen a la filosofía, pero vamos a entrar con el pensamiento filosófico, cómo se origina y cómo se produce el derecho desde el punto de vista de la concepción idealista, y después pasaremos al pensamiento materialista. Cristian Lucero, el libro, la información del libro está en su Classroom, mírelo, y en su WhatsApp del curso. Ahí está toda la guía de información donde puede adquirir el libro, por favor. Bueno. Feliz noche, jóvenes. Nos vemos el próximo lunes. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Feliz noche.